Chicos, a continuación vamos a hacer algunos ejercicios sobre el cálculo de peso. Recordemos la fórmula, ¿verdad? Peso es igual a masa por gravedad, donde el peso trabaja en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, ¿cuál es el peso de un objeto cuya masa es de 30 kilogramos? Primeramente vamos a sacar los datos. Entonces me piden averiguar, primero el peso, igual a masa por gravedad, como lo tenemos arriba. La masa es de 30 kilogramos, pero nos falta la gravedad. Entonces, cuando no nos dan la gravedad, tomamos en cuenta que es la gravedad en la superficie terrestre, o sea, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos la fórmula, la sustituimos y multiplicamos 30 por 9,8. Eso es igual a un peso de 294 newtons. Entonces ahí es aplicar la fórmula directa y nada más tomar exacto. Si fuera alguna otra gravedad, yo se las voy a brindar. El segundo dice que cuál es el peso de un objeto de 15 kilogramos que se encuentra sobre la superficie terrestre y que luego es llevado a la luna. Entonces, primero vamos a poner, me piden el peso en la superficie terrestre. Vamos a poner peso en la superficie terrestre. El objeto es el mismo, recuerden que la masa no cambia. Tenemos la gravedad en la Tierra, que es de 9,8. Y tenemos la gravedad de la luna, que es de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que hacer dos cálculos. El primero, vamos a averiguar el peso en la Tierra, masa por la gravedad en la Tierra. Y en el paso B, vamos a averiguar el peso en la Luna, que es masa por la gravedad en la Luna. Pues la masa es de 15 kilogramos por 9,8. El peso en la Tierra entonces es de 15 por 9,8, es igual a 147 newtons. Por su parte, en la Luna, la masa continúa siendo la misma porque el objeto no cambia y lo que cambia es la gravedad. Y multiplicamos 15 por 1,6 y eso nos da 24 newtons. Pues ya tenemos peso en la Tierra y el peso en la Luna. Ok, ahí es aplicando la fórmula I. En el siguiente problema es donde ya tenemos que despejar. Dice que un astronauta tiene un peso de 700 newtons y llega a Marte en donde la aceleración gravitatoria es de 3,73. ¿Cuál es la masa del astronauta y cuál será el peso del astronauta en la Tierra? Entonces, quiere decir que ese peso de 700 es el peso, es el peso que tiene en la Luna, perdón, en Marte, que es de 700 newtons. Dice que la gravedad en Marte es de 3,73 metros por segundo al cuadrado. Luego me preguntan, punto A, que averigüe la masa del astronauta. Y en el punto B, que averigüe el peso de ese astronauta, pero en la Tierra. Entonces, si yo tengo el peso, si tengo el peso en Marte, necesito la gravedad de Marte. Si me piden el peso en la Tierra, necesito la gravedad en la Tierra de 9,8. Y vamos a averiguar el dato de la masa. Y vamos a averiguar la masa. Entonces, ¿cómo averiguamos la masa? Partimos de la fórmula original. Entonces, el peso en Marte es igual a la masa por la gravedad Marte. Pero resulta que queremos despejar la masa. Entonces, la gravedad de Marte la vamos a pasar a dividir al peso en Marte. Entonces, eso va a ser igual a la masa, donde vamos a dividir el peso de Marte, que siempre estuvo arriba, y pasamos la gravedad de Marte a dividir al peso.
Si a mí me hubieran dado el peso en la Tierra, entonces yo uso la gravedad de la Tierra, pero como estamos usando el peso en Marte, uso la gravedad de Marte. Entonces dividimos los 700 entre los 3,73 y eso me va a dar la masa. 700 entre 3,73 es igual a 187,67 kilogramos. Entonces, esta es la masa. Ahora ese astronauta se devuelve a la Tierra y queremos averiguar el peso en la Tierra. Entonces aquí no hay que despejar, solo sustituir, porque ahora puedo multiplicar la masa que ya la averiguamos acá, la vamos a multiplicar por la gravedad en la Tierra. Entonces esa masa que es de 187,67 la vamos a multiplicar por los 9,8 y eso me va a dar el peso en la Tierra. Ok, vamos a hacer uno similar. Dice el peso de un cuerpo en la Tierra es de 950 newtons. Si yo tengo el peso en la Tierra, por ende voy a necesitar la gravedad en la Tierra. Eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro. Si hubiera sido el peso de Marte, ocupo la gravedad de Marte. Si hubiera sido el peso de Mercurio, pues la gravedad de Mercurio. Y luego de esto dice que tengo que averiguar la masa y el peso en Mercurio. Y me dan el dato de que la gravedad en Mercurio es de 3,7 metros por segundo al cuadrado. Ok, entonces vamos a hacer dos partes igual que el problema pasado para averiguar la masa. Entonces, uso la fórmula general que es peso es igual a masa por gravedad, pero los datos que tenemos son los del peso y la gravedad en la Tierra. Entonces, el peso en la Tierra y la gravedad en la Tierra. Vamos a despejar la masa pasando la gravedad a dividir el peso en la Tierra. O sea, la masa es igual al peso en la Tierra dividido entre la gravedad, y eso sería 950 entre 9,8. Eso sería 96, una masa de 96,94 kilogramos. Y la masa es la misma porque no cambia, ¿verdad? Lo que más cambia es el peso. Entonces, en el punto B, ahora sí vamos a averiguar el peso en mercurio. Dice que el peso en mercurio es igual a la masa por la gravedad en mercurio. Y la masa, que ya la averiguamos, es de 96,94 kilogramos por la gravedad en mercurio, que es 3,7. Pues el peso en mercurio va a ser de 158,67 newtons.